Pero antes vamos a hablar del Estado Islámico. Internet y las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas del terrorismo yihadista. En la red reclutan voluntarios, los adoctrinan y además financian y difunden sus operaciones. Durante los próximos minutos vamos a hablar de cómo hacer frente a esta situación y para ello hemos invitado, tenemos ya con nosotros, le pueden ver, a Manuel Ricardo Torres Soriano. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Manuel Ricardo es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, es especialista en terrorismo yihadista y ciberseguridad y autor de varios libros sobre el tema como Al-Ándalus 2.0, la ciberyihad contra España y también El eco del terror, ideología y propaganda en el terrorismo yihadista. Profesor, de entrada, ¿cómo han logrado los yihadistas esa eficacia a través de las redes sociales, tanto para su propaganda como para llevar a cabo sus campañas de captación? Pues con una mezcla de, por un lado, de creatividad, pero también con la astucia de saber identificar cuál es el lenguaje que habla su audiencia y cuáles son los gustos y el tipo de mensajes que tienen una mayor eficacia. Y eso en parte se explica porque muchos de los responsables de esta propaganda pues han nacido en sociedades occidentales o son jóvenes que están muy adecuados a estas nuevas tecnologías y a cuál es el lenguaje que utilizan, que al fin y al cabo es la base de la eficacia de este tipo de propaganda. Enseguida hablamos de todo ello. Antes, si le parece, antes de seguir, vamos a ver las siguientes imágenes. Internet y las redes sociales se han convertido en el mejor escaparate del mundo para que el terrorismo yihadista pueda exhibir sus presuntas hazañas. El vídeo con la decapitación del periodista Soflov fue difundido en solo 6 horas a través de 1.700 cuentas de Twitter que llegaron a 2,5 millones de usuarios, según algunos estudios. A juicio de los expertos, las redes sociales son perfectas para que el Estado Islámico logre sus dos objetivos: sembrar el terror y banalizar el mal. Abren y cierran sus cuentas al instante. Páginas como YouTube o Facebook intentan eliminar su rastro, lo que les ha llevado a usar la red rusa VK. Una productora audiovisual rueda sus imágenes y edita los vídeos con gran calidad. Este documental arranca con imágenes aéreas grabadas con un dron. La primera aparición de su líder, al-Baghdadi, fue rodada con 3 cámaras distintas, un despliegue propio de las mejores televisiones. El mismo día del atentado en Túnez, el popular rapero Emino, referente entre los jóvenes tunecinos, anunció en Facebook que se apuntaba al Estado Islámico. La conversión de este joven de 25 años, conocido hasta entonces por sus gustos occidentales, beber alcohol y saltarse todas las reglas, resultó un eficaz gancho del yihadismo salafista para captar jóvenes vía Internet. Está por ver si esta arma se puede volver contra los terroristas. Hay indicios de que la barbarie y la brutalidad exhibida han provocado en Marruecos un ligero descenso entre las incorporaciones de jóvenes al Estado Islámico. Lo que hemos visto es tecnología del siglo XXI combinada con unos principios ideológicos y una barbarie que nos parecen propios de la Edad Media. ¿Estamos preparados para entender ese cóctel? Pues cada vez más, en parte porque hace ya años que se viene siguiendo el fenómeno del yihadismo y por lo tanto no es un fenómeno nuevo, en parte ya utilizan lenguaje y técnicas que ya conocíamos desde hace años, pero es cierto que han añadido un elemento novedoso que ya ha aparecido mencionado en estas imágenes, pues estas técnicas de carácter audiovisual o estas lógicas narrativas que a veces se asemejan a las propias que podemos encontrar en una película y que les da ese plus de atractivo que han hecho que en parte explique ese éxito. ¿Atractivo para quién? Pues esto es algo que resulta difícil de entender desde la óptica de personas como podemos ser nosotros, porque produce espanto y realmente produce un auténtico shock ver estas imágenes tan duras de una persona que puede ser decapitada y es tratada peor que un animal, ¿no? Sin embargo, si vemos la secuencia entera de este tipo de vídeos, que pueden durar incluso 20 minutos, esas imágenes de degollamiento, por citar solo un ejemplo, es siempre la parte final después de toda una narración donde se describe
cuáles son los crímenes que se adjudican a esa persona, se habla de la maldad de ese enemigo que es capaz de hacer incluso actos mucho más violentos que los que vamos a presenciar ahora. Y por lo tanto el desenlace al final es la consecuencia lógica de toda esa frustración y ese odio que ha intentado crear dentro del espectador. Que lleva un relato. Por supuesto, es como se asemeja a estas películas donde al final el villano termina muriendo y no solo muere sino de una manera espantosa. Y el espectador no le resulta especialmente cruel, puesto que se merece ese desenlace, ¿no? Y eso es lo que hace este tipo de productos propagandísticos, pues hacer que ese desenlace cruel y fanático pues no resulte tal, sino incluso puede provocar cierto apoyo. El mensaje es: la violencia, está claro, está presente en las imágenes del Estado Islámico, pero ¿por qué tanta gente responde a esa llamada de violencia? Pues cuantitativamente no son tantas personas, es decir, si estamos hablando de un universo que incluye toda la población musulmana del mundo, es decir, que supera más de 1.000 millones de habitantes, pues estamos hablando de un porcentaje de población residual. Sin embargo, en términos absolutos, pues estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Y eso es preocupante. Sin embargo, para algunas personas resulta atractivo porque les plantea un relato que, aunque simplifica la realidad y divide el mundo en buenos y en malos, en personas que siguen la voluntad de Dios y personas que van en contra de Dios, pues ofrece una serie de certezas sobre cómo vivir tu vida, cuál es tu papel en ella, cómo te comportas como un buen musulmán, que para algunas personas es muy atractivo, ¿no? Y entonces han conseguido incluso vender la idea de que para ser coherente con tu religión, pues tienes que desplazarte a estas tierras, al califato, donde sí se vive con coherencia esa fe y donde no solo se actúa en contra de los enemigos, sino que se vive una serie de preceptos coherentes, ¿no? Y entonces eso para algunas personas, aunque nos puede resultar difícil de entender, es una causa suficiente pues para abandonar una vida de comodidad en Occidente y desplazarse a un escenario de guerra. Ha dicho, profesor, preceptos coherentes. Sí, sí. Pero tienen una finalidad que es la violencia, que es... Bueno, no solo en la violencia, es decir, este tipo de vídeos normalmente a nosotros los que ocupan los informativos y los que nos llaman la atención son los que implican actos de violencia. Sin embargo, la producción propagandística de estos grupos tiene muchos productos simplemente que describen cómo es la vida en el califato, como ellos lo llaman, ¿no? Es decir, pues cómo se organiza el mercado, cómo la juventud se divierte, cómo los niños rezan. Es decir, ese otro mensaje también tiene un impacto en esa audiencia y aunque a nosotros nos pase desapercibido, van creando una visión idealizada de cómo se vive en una tierra donde realmente impera el Islam, su Islam, ¿no? Pero su versión del Islam. Por supuesto, pero para algunas personas puede resultar convincente, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor he vivido de manera poco coherente mi fe hasta ahora y he descubierto el lugar en la tierra donde sí es posible ser un buen musulmán. Hablando de ciberyihadismo, también entran en juego los mensajes en el móvil o por WhatsApp o los SMS con leyendas que aseguran que se prevé, por ejemplo, un ataque terrorista inminente. ¿Se trata de una alarma infundada? ¿Es una victoria de esta nueva guerra global del yihadismo? ¿El solo hecho de recibir ese mensaje ya es una victoria? Bueno, aquí hay que distinguir dos aspectos. Uno de ellos es la presencia que tiene este tipo de grupos en instrumentos como las redes sociales, que nos parecen pues la máxima expresión de la modernidad y de las nuevas tecnologías de la información, pero que no deja de ser otra manifestación de la propaganda que hace unos años pues tenían que hacer obligatoriamente a través de las cadenas de televisión, etcétera. Y luego está la dimensión de ciberamenaza, que ahí también han conseguido cosechar el éxito de presentar determinadas acciones que técnicamente tienen muy poca importancia como una especie de demostración de capacidad. Por ejemplo, cuando hace pocos días un grupo de partidarios del Estado Islámico hacen caer las emisiones de la televisión TV5 en Francia, pues muchos entendieron, bueno, pues al final estos grupos tienen una capacidad de colapsar el modo de vida occidental, de hacer caer las redes de comunicación, los aviones, los sistemas bancarios. Donde quieran, y no es cierto. Quieran. Es decir, su equivalente en el mundo físico, es decir, pues sería hacer un graffiti en un edificio público. Es decir, es el mismo impacto. Sin embargo, a veces tenemos la tentación de caer en ese sensacionalismo, ¿no? De esto es nuevo, tienen una capacidad pues que puede poner boca abajo nuestro mundo, y no es cierto. Es decir, tienen más capacidad de presentar como un éxito cosas que no tienen tanta importancia. Es un mensaje envuelto en una especie de papel diabólico.
¿no? Por supuesto, y además a veces ahí hemos pecado de ingenuos, ¿no? Pues de dar cabida como una gran noticia a aspectos pues que realmente tienen poco impacto. ¿Cuál es el perfil de las personas que deciden enrolarse, las personas que realmente se creen esos mensajes? Pues son personas que en su mayoría, como nos sucede a todos, pues buscan un sentido a sus vidas, es decir, una explicación de qué hago en este mundo, cuál es mi misión en él y cómo debo comportarme, ¿no? Y aunque eso es algo que todos hacemos, para muchas de estas personas pues, han experimentado en sus vidas pues, intentos frustrados de encontrar ese sentido a su existencia y han encontrado en esta propaganda un relato que, aunque simple, les da una serie de certezas y además instrucciones muy concretas de qué hacer. Es decir, elimina toda esa incertidumbre de si estoy comportándome bien, soy buen padre, soy un buen profesional, sino al final te dice tu única dimensión es la de ser musulmán y esta es la forma de ser un musulmán. Ven a las tierras del califato, lucha contra los enemigos, cumple con detalle todos los preceptos y no hay más. Y para muchas personas eso es suficiente y tiene un atractivo que no encontraban en sociedades occidentales donde se encontraban desplazados o no encontraban un sentido a lo que estaban haciendo. ¿Cuánto dura el tiempo de captación o cuánto dura un mensaje en hacer mella? ¿Cuánto tarda en hacer mella en estas personas que no encuentran su sentido? Pues no hay una regla general y encontramos personas que experimentan una radicalización muy rápida, sorprendentemente rápida, de unos pocos meses, y otras que experimentan un proceso de evolución pues, que se prolonga en los años y que no van directamente desde una forma de vida convencional al yihadismo, sino que experimentan una serie de etapas intermedias y una progresión natural, ¿no? Por lo tanto, depende del perfil de cada persona. La exhibición de estas barbaries puede ser un arma que realmente se vuelva en contra de los terroristas, como se apuntaba en el reportaje que hemos visto. Una vez utilizan las mismas técnicas que cualquier película, que cualquier reportaje o cualquier documental, ¿eso también les puede delatar? En la historia general del terrorismo, precisamente esa ha sido una de las razones que han explicado la desaparición de muchos grupos terroristas. El uso de una violencia desproporcionada o que despierta contradicción entre su audiencia explica, por ejemplo, que muchos grupos terroristas se hayan quedado sin apoyo social porque incluso sus partidarios más acérrimos no entienden esa violencia, les genera contradicciones. Y esa era una de las razones que nos podía llevar a pensar que el Estado Islámico, por citar un ejemplo, pues estaba cavando su propia tumba. Es decir, cuando quema vivo a una persona, cuando empieza a cortar cabezas, a lanzar personas de un edificio, eso no todos los estómagos lo toleran, ¿no? Sin embargo, han hecho algo diferente a lo que hicieron otras organizaciones que cometieron el error de incurrir en esa violencia desproporcionada. Y es ese relato que he explicado hace un momento, donde no se ciñe únicamente al acto de la violencia, sino que es el desenlace lógico de todo un discurso que yo he elaborado, que además he armado muy bien con imágenes, con relatos, etcétera, y paradójicamente no les está generando una deserción de sus filas, todo lo contrario, es decir, cuanto más brutales se muestran, más atención reciben, incluso más partidarios, aunque eso nos resulte difícil de entender para nosotros que vivimos en un entorno cultural muy alejado de donde opera esta organización. Dentro de lo que hablábamos antes del periodo de captación, del periodo de formación en toda esta cruzada suicida, también existen videojuegos, también hay imágenes de videojuegos, quizá para entrenarles, para poder naturalizar toda esa violencia extrema. Aquí podemos verlas, estamos viendo de hecho estas imágenes en las pantallas inferiores de esta mesa. Eso también está pensado y al dedillo, ¿no? Por supuesto, porque uno de sus objetivos hacia donde apuntan pues son precisamente los más jóvenes, en parte porque son los que experimentan ese vacío de manera más destacada, están conformando su identidad, su personalidad, y por lo tanto si alguien le ofrece cómo rellenarla y de una manera muy atractiva, pues son más vulnerables, pero no solo se limitan a elaborar esa especie de videojuegos adaptados, sino que muchas de las imágenes reales que ellos graban en ataques contra sus enemigos, etcétera, han sido grabadas con imágenes que captan, con cámaras que graban imagen en primera persona, con sonido aumentado, para dar la sensación de que están experimentando en la realidad lo que muchos adolescentes experimentan en los videojuegos. Es decir, esos disparos en primera persona, cómo se puede visionar el fusil cuando se porta. Hay un vídeo muy interesante
que tiene que ver mucho con este videojuego que se llama Call of Duty, que es una de las franquicias más populares de juegos de acción, y el mensaje en Twitter al final, propagando este vídeo, decía: tienes dos opciones, o quedarte en tu casa jugando Call of Duty, o venir al califato y responder a la verdadera llamada al deber, que es como se llama el videojuego, es decir, o coger el mando y hacerlo en tu casa, o combatir a enemigos de verdad aquí. Y realmente claro, resultaba muy difícil distinguir las imágenes del videojuego con las imágenes reales que este grupo estaba creando. la realidad supera la ficción, la veracidad es tristemente cierta. Nos preguntamos, ya para terminar, ¿los objetivos de este terrorismo son los mismos que los de Al-Qaeda, en este caso, a partir de los atentados del 11S en Estados Unidos? ¿O el foco es otro? En términos generales, sí. Es decir, comparten el mismo relato de quiénes son sus enemigos, cuál es el objetivo último a lograr, y la diferencia estriba en cómo han planteado esa estrategia. Es decir, Al-Qaeda buscaba convertirse en una especie de vanguardia reducida que provocase un levantamiento internacional de la población musulmana contra Estados Unidos, apóstatas, etcétera, y el Estado Islámico vende certeza. Nosotros conquistamos y administramos territorio. Se ha sofisticado el mensaje, de ello hemos querido hablar con Manuel Ricardo Torres. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Para Todos Lados. Un placer.